tardes, nosotros somos el grupo número 3B, está compuesto por Larisa Miguelina, Karina de la Cruz y quien les habla, Marta Tejada. Para iniciar con el análisis de recursos didácticos para la enseñanza de la historia, les voy a dar una breve introducción donde la enseñanza de la historia es fundamental para comprender nuestro pasado y a su vez el presente y futuro de la sociedad. La manera en que enseña este contenido tiene un impacto significativo en la formación de la identidad y la cultura de los estudiantes. Sin embargo, a menudo se presentan desafíos relacionados con la afectividad de los recursos didácticos empleados. Este análisis busca examinar en profundidad los recursos didácticos utilizados en la enseñanza de la historia, identificar los hallazgos clave de la investigación reciente y proponer innovaciones en el currículo que mejoren la experiencia de aprendizaje. Vamos a continuar con una breve definición de la enseñanza de la historia. La enseñanza de la historia se refiere al proceso educativo mediante el cual se busca transmitir conocimientos, comprensión y habilidades relacionadas con eventos pasados, interpretaciones y el contexto histórico. Según el historiador Francisco Ortega, la enseñanza de la historia no solo busca informar sobre lo ocurrido, sino también desarrollar un pensamiento crítico que permita a los estudiantes entender cómo el pasado influye el presente y el futuro. De análisis de los recursos didácticos y su objetivo de la investigación. Los recursos didácticos son herramientas fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en campos tan complejos y multifacéticos como la historia. La importancia de estos recursos radica en una capacidad para facilitar la comprensión, fomentar el interés y promover el pensamiento crítico entre los estudiantes. La importancia e integración de recursos didácticos en la enseñanza de la historia no solo requiere la experiencia de aprendizaje, sino también que fomenta la comprensión profunda, la motivación y el pensamiento crítico. Si se utilizan métodos variados y adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje, se logra una enseñanza más inclusiva y efectiva, preparando a los estudiantes no solo para recordar hechos, sino para pensar de manera crítica sobre el pasado y su impacto en el presente. La presentación del objetivo de investigación es evaluar la efectividad y la diversidad de los recursos didácticos utilizados en la enseñanza de la historia, con el objetivo de promover mejoras que potencien el aprendizaje significativo en los estudiantes, además de identificar su eficacia y diversidad en diferentes contextos educativos. Continuamos con los detalles de los hallazgos de la investigación realizada. Presentación de las problemáticas y retos que enfrentan el currículo actual. La enseñanza de la historia enfrenta varios desafíos que afectan la efectividad del currículo actual. Diversidad cultural y representación. Muchos currículos tienden a centrarse en narrativas eurocéntricas, ignorando la diversidad de experiencias históricas. Esto puede dar lugar a una falta de relevancia para los estudiantes de diferentes orígenes culturales. Según el análisis de diversos autores como Apple y Girón 2007, es importante incluir múltiples voces, perspectivas en el relato histórico. Falta de interés y conexión. Los datos indican que muchos estudiantes perciben la historia como un conjunto de hechos memorables sin conexión con su vida cotidiana. Esto se ve reflejado en los retos de las evaluaciones de aprendizaje. OECD 2020. Integración de tecnología. La llegada de herramientas digitales ha transformado la enseñanza. Sin embargo, la falta de formación sobre cómo integrar eficazmente la tecnología en el aula es un obstáculo. Debemos considerar los puntos señalados por el Foro Económico Mundial 2021 sobre las habilidades digitales que son esenciales para la educación del siglo XXI. Desigualdades educativas. Existen disparidades significativas en el acceso a recursos didácticos de la calidad. Según el informe de la UNESCO 2021, esto contribuye a la brecha en aprendizaje entre diversos contextos socioeconómicos. Rigidez curricular. Muchos planes de estudio son inflexibles y centrados en la memorización de fechas y eventos, lo que dificulta la comprensión crítica de los procesos históricos. Desconexión contextual. Hay una tendencia a enseñar historia de manera descontextualizada, provoca que los estudiantes no logren relacionar los conocimientos con su realidad cotidiana.
Las nuevas perspectivas en la enseñanza nos indican que para incentivar un cambio en la enseñanza de la historia es crucial integrar varias perspectivas, entre las que podemos mencionar metodología activa. Se propone adoptar enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes construyen su conocimiento a través de la investigación y la colaboración. Enfoque interdisciplinario. La historia puede y debe ser enseñada en combinación con otras materias, como geografía y literatura, para ofrecer una comprensión más holística. Uso de recursos digitales. Incorporar recursos en línea, plataforma educativa y redes sociales para facilitar el aprendizaje colaborativo y el acceso a diversas fuentes de información. Entre ellos también tenemos TimeJS Live, Canva, Kahoot, Pinterest, entre otros. Educación inclusiva y diversa. Promover la inclusión de grupos subrepresentados y su historia, fomentando una narrativa más amplia y rica en matices. Enfoque crítico. Enseñar a cuestionar fuentes y narrativa histórica. Promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Esto puede ser potenciado mediante el uso de documentos primarios y análisis de situaciones históricas desde diferentes ángulos. Efectivo para abordar el tema. La selección de recursos didácticos es esencial para una enseñanza efectiva. Algunos recursos sugeridos incluyen documentales y películas. Utilizar medios visuales puede capturar el interés de los estudiantes y presentar narrativa histórica de manera atractiva. Documentales como sobre la historia de la raza en los Estados Unidos. Estos ofrecen perspectivas cruciales. Plataformas interactivas son herramientas que podemos utilizar como Google Earth o mapas interactivos que permiten a los estudiantes explorar contextos históricos de forma inmersiva, a desarrollar una comprensión espacial y temporal. Archivos digitales. Acceder a archivos históricos en línea como Europeana o Digital Public Library of America. Estos fomentan el aprendizaje autónomo y permiten el análisis de materiales primarios sin los límites físicos de aula. Materiales didácticos contextualizados. Crear guías didácticas que integren el contexto cultural de los estudiantes y promuevan la discusión y el pensamiento crítico. Los recursos del Ministerio de Educación de varios países ofrecen ejemplos de cómo se pueden adaptar los contenidos a contextos locales. Gamificación. Aplicar elementos de juego en la enseñanza de la historia, como simulaciones históricas o competiciones en grupo, puede aumentar la motivación de los estudiantes en el 2007. El contexto educativo actual, que posee estrategias tradicionales, donde se observan que muchos docentes siguen utilizando métodos tradicionales, como la exposición magistral y el uso de libros de texto, que pueden limitar la participación activa del estudiante. Los recursos digitales, la incorporación de herramientas digitales en línea, creciente, pero la integración en el aula no siempre es efectiva ni se utilizan de manera pedagógica idónea. La diversidad de enfoques. Los recursos didácticos incluyen documentales, juegos de rol, debates y visitas a museos. Sin embargo, la variedad varía significativamente entre diferentes instituciones. La efectividad de los recursos utilizados. Aquí tenemos interacción y participación. Los recursos fomentan la interacción como proyectos grupales, simulaciones históricas, han mostrado resultados positivos en el compromiso de los estudiantes. Aprendizaje significativo. Se ha encontrado que los recursos que permiten a los estudiantes conectar eventos históricos con sus propias experiencias generan un aprendizaje más significativo. Continuamos con las propuestas de mejora o innovación en el currículum, donde tenemos la formación docente continua, que se impartan talleres de capacitación, donde se implementen programas de formación para que los docentes adquieran habilidades en el uso de recursos didácticos innovadores y tecnológicos. También intercambio de buenas prácticas,
fomentar redes de colaboración entre docentes para compartir estrategias y experiencias exitosas en la enseñanza de la historia. La integración de tecnología. Las plataformas interactivas, usar plataformas educativas que permitan a los estudiantes explorar contenido histórico de manera interactiva como tours virtuales o aplicaciones de gamificación. Los recursos multimedia, incorporar videos, podcasts y documentales contemporáneos que hagan de la historia más accesible y relevante. El aprendizaje basado en proyectos. Tenemos proyectos interdisciplinarios. Promover la creación de proyectos que combinen historia con otras disciplinas como la literatura, el arte o la ciencia para proporcionar una visión más integrada del pasado. Investigación en la comunidad. Fomentar que los estudiantes realicen investigaciones sobre la historia local, conectando el pasado con su entorno inmediato. Continuamos con las propuestas concretas para introducir metodologías activas. Algunas propuestas concretas que se pueden introducir con metodologías activas en la enseñanza de la historia. Tenemos exposiciones itinerantes, descripción de los estudiantes, donde crean y presentan exposiciones sobre temas históricos, que luego son compartidos con otros grupos en la comunidad. Por ejemplo, van a crear una exposición sobre una época específica, utilizando fuentes primarias y reproducciones de artefactos de esa época, que se exhibía en la escuela o en un centro comunitario. Estudio de caso. Aquí analizan un evento o fenómeno histórico a fondo, estudiando sus consecuencias y claves para su comprensión. Tenemos un ejemplo, investigar el impacto de la colonización en una región específica a través de fuentes múltiples, documentales, testimonios y literatura. Entre estas otras técnicas concretas tenemos técnicas de pensamiento crítico, teatro histórico y Salón de la Fama histórico. En el Salón de la Fama histórico, los alumnos eligen figuras históricas influyentes y presentan sus contribuciones a la historia. Tenemos un ejemplo, organizan un Salón de la Fama donde cada estudiante elige a un personaje, investiga su vida y contribuciones y lo presenta a sus compañeros. Estas metodologías buscan involucrar a los estudiantes activamente en su aprendizaje y fomentar un sentido de investigación y curiosidad sobre la historia. Finalizamos con la importancia que tuvo esta investigación para nosotros. El análisis de los recursos didácticos empleados en la enseñanza de la historia revela tanto desafíos como oportunidades. Es esencial que la educación histórica se adapte a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Además, que sea acorde a los cambios sociales, culturales y tecnológicos, incorporando nuevas tecnologías y metodologías que promuevan el aprendizaje activo y significativo. A través de la formación docente continua, la integración de recursos digitales y una enseñanza colaborativa, se puede transformar la manera en que se enseña historia, permitiendo que los estudiantes se conviertan en pensadores críticos y ciudadanos comprometidos con su entorno. Al revisar y mejorar los recursos didácticos, se ofrece una oportunidad valiosa para revitalizar la enseñanza de la historia y aumentar su relevancia en la vida de los estudiantes. Una mejor enseñanza de la historia puede tener un impacto significativo en la sociedad actual, ya que fomenta una comprensión más profunda de las dinámicas sociales, culturales y políticas que han dado forma a nuestro mundo. Según el historiador Yuval Noah Harari, la historia no se repite, pero a menudo rima. Esto sugiere que al estudiar el pasado podemos identificar patrones y lecciones que son relevantes para los desafíos actuales. Una educación histórica rigurosa promueve el pensamiento crítico y la empatía, permitiendo a los estudiantes comprender diferentes perspectivas y contextos. Esto es fundamental en sociedades que cada vez están más diversas, donde el entendimiento y el respeto por la pluralidad son esenciales para la cohesión social. Asimismo, al comprender mejor los errores y aciertos del pasado, las nuevas generaciones pueden tomar decisiones más informadas y responsables, contribuyendo a una participación cívica más activa. La enseñanza de la historia debe ser un puente entre el pasado y el presente.